Bienvenidos a la materia estadística. Unidad 3, análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable. Objetivos de esta unidad: presentar y describir conjunto de datos, conocer métodos gráficos para presentar los datos. La tabla siguiente muestra en la primera columna una serie de especialidades médicas y en la segunda columna la cantidad de pacientes que se han atendido en un determinado plazo por cada especialidad. Los 498 pacientes, siendo los pacientes la unidad muestral, es una muestra de la población total de esa clínica. El relevamiento de los datos por especialidad muestra la cantidad de pacientes atendidos, los que conforman esa muestra de 498. ¿Cómo se pueden representar estos datos tabulados entre especialidad y número de pacientes? Una representación gráfica de los datos, especialidad y número de pacientes es la denominada gráfico pastel. La variable medida en esa muestra de pacientes es la especialidad. El gráfico pastel muestra rápidamente las proporciones de cada una de las especialidades. La información es entonces la proporcionalidad del total de los 498 pacientes que conforman la muestra de esa población, pero no proporciona información de la cantidad de pacientes que se han consultado por estas especialidades. Entonces, las proporciones solo informan proporciones respecto a un total, pero no informan con exactitud cantidades. El gráfico pastel puede complementarse con algún dato adicional, como por ejemplo la muestra que hemos encuestado del total de la población, el día que hemos encuestado, plazo por la encuesta, los días en que se realizó la encuesta, el mes si fuera preponderante, pero hay que tener en cuenta que el gráfico pastel informa proporciones de los datos. Otro gráfico que se puede utilizar para representar los datos de la tabla especialidad pacientes es el denominado gráfico de barras, que muestra la cantidad de datos que pertenecen a cada uno de los datos de la variable especialidad, a través de un área rectangular. ¿En qué se diferencia este gráfico respecto al gráfico pastel? El gráfico de barra está dando información de cantidades y no de proporciones. Aquí se puede ver cómo las especialidades se comparan en cantidad entre una y la otra, permitiendo establecer relaciones ya no de proporciones sino de cantidades. ¿Cuáles de las dos representaciones gráficas utilizar? Para responder esto debemos tener presente que las gráficas no ofrecen una única respuesta en la representación de los datos. Los datos suministran información y las gráficas también. En muchos casos se necesita informar solo con las gráficas. Si las gráficas necesitan de otros datos es porque la gráfica no lo está informando. No tiene que ser redundante en este caso. La gráfica por sí sola puede informar y depende de cómo se utiliza la herramienta gráfica de representación de la información. Entonces, primero se debería analizar qué se quiere informar, qué datos representar y luego, a partir de allí, seleccionar la representación gráfica que mejor representa lo que se quiere decir. Las representaciones gráficas deben explicarse completamente por sí mismas. No se debería mostrar la representación gráfica y además explicarla. Si esto sucede es porque la representación gráfica no transmite todo lo que se necesita informar. Tienen que ser comunicativas, esto es, suministrar información que no se puede transmitir mediante otro tipo de discurso oral o escrito. Debe contener referencias, para ello usar un título descriptivo de lo que representa el gráfico, la identificación de la población a la muestra, y la variable o cualquier otro dato que no aparezca en el gráfico y que sea necesario mencionarlo para informar al destinatario. Mantener las proporciones utilizando escalas verticales y horizontales adecuadas, y las representaciones gráficas deben ser equilibradas, esto es, utilizar leyendas, colores que representen lo que se quiere mostrar, no usar colores dispares, usar algún color fuerte o débil para destacar lo importante o lo que se quiere ocultar respectivamente. Pero la representación gráfica debe ser un compendio de la información útil para expresar e informar otro tipo de información. Si se representan los datos obtenidos en un gráfico cuyo eje horizontal o abscisa representa los datos que toma la variable y en el eje vertical o de ordenada la frecuencia del dato, o sea, la cantidad de veces que aparece para un determinado dato de la variable en la muestra realizada, el gráfico obtenido ayuda a comprender cómo se distribuyen los datos. En el ejemplo, el gráfico de la izquierda es un gráfico de barras. Sobre el eje horizontal
se representa la calificación obtenida de un producto y sobre el eje vertical la frecuencia. Rápidamente se observa que 3 productos han obtenido calificaciones entre 76 y 78. Solo 2 han calificado 74 y 82. Y los extremos, menos 74 y más de 82, han sido los de mayor cantidad. El gráfico de la derecha es lo que denominamos un histograma. En el siguiente histograma de frecuencias se agrupan las calificaciones que se han obtenido de los productos. Así se define una variable agrupada como la calificación promedio. Esto es la marca de clase o punto medio de cada valor numérico, exactamente la mitad de cada clase. Por ejemplo, la primer clase es la agrupación de los productos que han obtenido calificaciones entre 35 como puntaje menor y 45 como puntaje extremo. El número de clase es el número 1. Tiene un punto medio. La nueva variable ubicada en la mitad entre 35 y 45 es 40. Y se localizan 2 productos que cumplen con este rango de calificación. Seguidamente se define el resto de las clases, sus rangos y cantidades o frecuencias. Por último, se presentan los datos en un gráfico de frecuencias agrupadas, cuyo eje de abscisas representa la calificación del punto medio X, y el eje de las ordenadas representa la cantidad o la frecuencia de las calificaciones obtenidas. Si a la tabla anterior se la relativiza al total de productos que fueron evaluados, se obtiene una tabla de frecuencias relativas. A cada una de las frecuencias del número de clases se la divide por el total, obteniéndose la frecuencia relativa de cada clase. Por ejemplo, la clase 1 tiene como frecuencia 2 productos que han obtenido una calificación en la evaluación que va de 35 a 45. A esta cantidad se la divide por 50, que es la cantidad de productos medidos, y luego se la multiplica por 100. Se obtiene un número que representa el porcentaje de esa clase respecto al total. Si esto se hace con el resto de las clases, se obtendrán porcentajes relativos cuya suma total debería ser 100. La frecuencia relativa se mide en porcentajes, por eso el eje de las ordenadas no va a ser una frecuencia en unidades, sino que va a ser una frecuencia en porcentajes. Hay distintos tipos de histogramas. Histograma simétrico normal, donde los datos se distribuyen alrededor de una media en forma simétrica. Histograma uniforme, tiene una misma frecuencia para cualquier clase. Histograma sesgado a la derecha, los datos se agrupan a la derecha. Histograma sesgado a la izquierda, histograma en forma de J o histograma bimodal. Como resumen de lo visto, se puede decir que un gráfico es una representación visual de una serie de datos estadísticos mediante elementos geométricos como líneas, círculos, etc. Los gráficos facilitan la comprensión del fenómeno estudiado, su distribución, tamaño, evolución, relación entre variables. Como hay distintos tipos de gráficos para representar la información recolectada, la elección o utilización depende del número de variables a representar, de las características de las variables y el objeto de estudio de investigación. La elaboración de gráficos estadísticos son una poderosa herramienta para el análisis de datos porque el gráfico resume y permite analizar la información presentada. Gráficos lineales normalmente usados para estudiar la evolución de uno o varios fenómenos a lo largo del tiempo. La variable independiente se presenta en el eje horizontal, abscisas, mientras que los datos estudiados se miden con referencia al eje vertical, ordenadas. Histogramas, una representación mediante rectángulos adosados sobre cada intervalo, donde se levanta un rectángulo cuya altura es proporcional a su frecuencia. Histogramas combinados, una combinación de gráficos, uno de barras y otro lineal. Para evitar confusiones se coloca el eje de las ordenadas de un lado y del otro del gráfico. Esto permitirá visualizar las variables de mejor manera. Histograma de frecuencias, por ejemplo, el gráfico denominado la pirámide de población. Este es un tipo de gráfico de barras denominado histograma de frecuencias que recoge la frecuencia con que se repite un determinado fenómeno dentro de cada uno de los diversos grupos en los que hemos dividido un fenómeno. La pirámide de población nos permite estudiar la estructura demográfica de la población en un momento concreto.
Cada barra representa los distintos grupos de la población y nos indica la frecuencia con que podemos encontrar personas de esas características concretas. Existen variaciones de los diagramas de barras, hay gráficos verticales, horizontales y compuestos. Se representan dos barras verticales, una representa un valor total y la otra un valor absoluto. Cada barra se divide en secciones proporcionales a la variable objeto de estudio. Gráficos sectoriales, donde se utiliza para estudiar la composición de un fenómeno en particular. El círculo completo de 360 grados supone el 100% del fenómeno estudiado, mientras que cada una de las partes que componen el fenómeno se representa mediante sectores cuyos ángulos son proporcionales al porcentaje de participación de esa parte en el total del fenómeno. Y por último, los gráficos triangulares, que se utilizan para representar tres variables que están relacionadas entre sí. De esta manera se puede observar cómo afecta el aumento o disminución de una de las variables a las demás. Los porcentajes de cada variable se inscriben sobre el lado correspondiente. Para localizar un punto sobre el gráfico, se trazan líneas paralelas al lado donde está el 0% de cada variable. En el lugar donde se junten los tres parámetros estará el punto que buscamos.